Emisora en todo el país, Radio Colombia llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar, Radio Colombia en su hogar. Radio Colombia, la más popular, con emisoras en todo el país. Radio Colombia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar, Radio Colombia en su hogar. Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. Colombia. 2:30 en punto en Colombia. Somos Freddy Serrano y Marianela Cordero y cada día, de lunes a viernes, a esta hora, nos gusta hablar de la actualidad nacional sin filtros. Somos como nos oye, aprendemos escuchando, opinando y leyendo también sus impresiones acerca de la noticia del día en redes sociales. Gracias por acompañarnos a través del 98.7 FM, nuestras cuentas en Twitter, @FreddySerranoCR, @Marianella Corde y por supuesto en la aplicación de Radio 2 Digital que le permite donde quiera que vaya escuchar la señal de Radio Colombia. También saludamos a don Javier Marrero en los controles, la primera vez que lo tenemos aquí. La primera vez que tenemos Entonces, a Javier Marrero con nosotros. sí, ya la tercera semana al aire, ya seguimos grabándonos caritas, grabándonos nombrecitos, porque a veces todavía entramos aquí a la radio un poco perdidos. Y perdidos también, pero encontrados al fin y al cabo. También a Jocelyn Brenes, gracias por acompañarnos en la asistencia. Encontrados porque los programas que hemos venido realizando, Marianela, primero buenas tardes, han generado una interesante reacción de parte de los oyentes, a los cuales les estamos siempre muy agradecidos por permitirnos escucharnos sin filtros, porque somos como nos oye, pero sobre todo aprendemos escuchando. Y hay uno de los temas tal vez que quisiéramos aprender escuchando de nuestros profesores, de nuestros maestros, quienes hoy ocupan cargos en entidades públicas y especialmente en la Casa de Gobierno, y que han asumido retos por sí mismos muy complicados, dado el contexto de gobiernos recientes y la perenne queja de la comunicación, de la estrategia en la comunicación gubernamental. Y todo esto en virtud de una directriz que Casa Presidencial emite desde la Dirección de Comunicación para que todas las instituciones y empresas del gobierno digan a Zapote cuál es la noticia que van a comunicar para que así Zapote pueda tener visibilidad de lo que ocurre. En este comunicado, básicamente, y ahora lo vamos a discutir justamente con Boris Ramírez, director de comunicación, lo que se les, a grosso modo, lo que se solicita es no envíen nada sin que antes pase por aquí, por este canal de comunicación. Por este filtro. Por este filtro, ajá. Y entre algunos de los colegas esto ha despertado molestia en el sentido de que se está viendo como una censura previa. Tal vez para el público no esté muy familiarizado de quién es el que envía una convocatoria, quién envía un comunicado. Se debe hacer siempre a través todo de la oficina de prensa de Presidencia. Justamente por eso quisimos hablar con Boris acerca de cómo o por qué nace esta necesidad, porque siempre se ha hecho de otra forma. Sí, Boris, buenas tardes. Gracias por estar aquí en tu casa, Colombia. Buenas tardes, Freddy y Marianela. No había tenido oportunidad de felicitarlos por un nuevo espacio que se abre de los muchos que son necesarios para seguir discutiendo sobre los temas nacionales. Y buenas tardes a la audiencia de Radio Colombia, que obviamente la extraño mucho desde que no estoy ahí en la cabina de la emisora. Tengo que empezar diciendo que los tengo que desmentir, Freddy y Marianela, en lo que están diciendo, como estamos sin filtros, pero no es cierto que toda la información que emane de las oficinas de prensa de gobierno tiene que pasar por acá y ser revisado y ser autorizado. Lo que es una medida de trabajo para organizar
para coordinar y para planificar las acciones de comunicación de gobierno, que no significa de ninguna manera ni censura previa ni ninguna afectación a la libertad de acceso a la información. Temprano tuve la oportunidad de hablar con la colega doña Nora Ruiz, directora de Noticias Colombia, y también con mi amiga y colega Vilma Ibarra de Radio Colombia para darles garantía absoluta, como lo he hecho con directores de medios, con jerarcas institucionales como la defensora de los habitantes, así como representantes gremiales, y con una enorme cantidad de colegas que me han llamado, que conocen de mi trayectoria y que conocen también de las decisiones que yo tomo, para decirles que les damos absoluta garantía de que eso no es así. Boris, Freddy, una pregunta, entonces, es un tema de orden, ¿no? A ver, si yo voy a hacer una convocatoria de prensa, trabajo en algún ministerio, en una institución autónoma, leyendo la directriz que se envía, lo que tengo que hacer es nada más enviar el comunicado para que ustedes lo tengan, no solo para la página web, sino estar informados, pero no quiere decir en buena teoría que no va a ser ni editado ni cambiado su contenido, o sea, nada más es una cuestión de orden, no de edición. Por supuesto que no, a no ser que lleve algún error ortográfico o que falte alguna información que dar. En el primer punto de la indicación que yo le paso a los directoras de las oficinas de prensa y comunicación de gobierno, es que es para hacer un calendario de acciones de gobierno gubernamental. Incluso se está pidiendo, porque en muchas de las oficinas no hay planificación, no hay coordinación, entonces lo que estamos haciendo es una medida para planificar. Ustedes como comunicadores lo saben muy bien y que han sido consultores también externos, saben que la planificación es absolutamente importante en todas las acciones de comunicación, tanto que se critica la descoordinación, la desestructuración, y cuando se exige o se pide, ¿verdad?, que hagamos acciones en ese sentido, la reacción también es contraria. Obviamente, la forma y el tratamiento que le ha dado el diario Extra hoy a esa información es absolutamente incorrecta. Incluso tuve posibilidad de conversar con la directora de este medio, Paola Hernández, y dejarle un mensaje, porque parece que ha estado bastante ocupada hoy, doña Yari Gómez, para ponerme a sus órdenes, como me he puesto a las órdenes de cualquier persona o institución o medio que tenga dudas al respecto. Y he conversado con casi todos los directores de medios hoy, y los que no he podido porque están fuera del país o porque no me han podido contestar, les he mandado un correo electrónico donde les damos absoluta garantía de que lo que está publicado no es así. Incluso contradice mucho la publicación que tuvo ayer el periódico La Nación, que fue el colega Esteban Mata el primero que sacó esto. Y yo le mandé una aclaración a Esteban en el sentido de que lo único que no era cierto de lo que él estaba publicando es que se exigía una revisión previa y una autorización a los boletines que se mandan a los medios de comunicación. Si ustedes leen con detenimiento bien la indicación, lo que dice es un proceso de ordenamiento y planificación para elaborar un calendario, que tengamos nosotros una mayor visibilidad de las acciones que se están haciendo para hacer más eficientes el uso tanto de los recursos humanos como de los recursos técnicos que tienen todas las oficinas de prensa, hacer acciones coordinadas, sectoriales, en algunos de los casos que ya lo hemos venido realizando, y ese es el espíritu y el ánimo de esta indicación que se les ha mandado. Boris, es entendible y nos parece claro, como usted dice, hablándolo sin filtros. Mi pregunta siguiente sería, y ya para ir cerrando, y sé que lo estamos molestando en sus otras tareas, el por qué. ¿Es la situación que usted se ha encontrado en las oficinas de prensa tan descoordinada como usted se imaginaba? ¿Podría eventualmente esto responder a las informaciones incorrectas que funcionarios ahí mismo de Casa Presidencial han dicho públicamente y después han tenido que desdecirse, como el caso Citi, como el caso de Alicia, que son recientes? O sea, es una tarea difícil la que le toca a usted realmente enfrentar, y es coordinar todo esto. Sí, claro, Freddy, como bien lo puedes entender, parte de tener la coordinación de muchas de las oficinas de prensa, ¿verdad?, tiene que ver con esto, tiene que ver con conocer quiénes somos, qué estamos haciendo. Nosotros lo que elaboramos fueron 3 matrices. Una matriz que dice cuáles son las conferencias de prensa que se están planificando. Y esta idea no es una idea que yo haya inventado, es una idea que, conversando con los colegas de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una oficina muy organizada y muy planificada, me dijeron que ellos tenían con anticipación, y por supuesto ellos lo hacen porque entonces van viendo el trabajo de gestión y producción de la comunicación. Es que muchas veces
se entiende nada más que la comunicación son los boletines o la atención que se tiene que dar a la prensa. No, hay campañas publicitarias que se hacen, hay campañas de sensibilización que se hacen. Entonces las matrices van en cuáles son las conferencias de prensa, cuáles son los boletines de temas importantes y cuáles son las campañas publicitarias que se tienen previsto para tener un mapeo general. A mí me corresponde también ser responsable de la gestión de fondos públicos que tienen que ver con la comunicación del gobierno de la República. Boris, pero entonces el problema está en la gente, el problema no está en la directriz, no está en el papel. O sea, me encantaría saber si usted le dijo a Melvin Jiménez, don Melvin, o sea, se equivocó, ¿por qué dijo eso? Sí, no, pero lo que pasa, Freddy, ¿verdad? Es que obviamente nosotros también lo que tenemos que hacer es tener una estructura de mayor soporte que haga fluida la información y la comunicación. Entonces, ese es el sentido que tiene la directriz que yo he emitido. Boris Ramírez es el director de comunicación de Casa Presidencial. Gracias por habernos acompañado, Boris. Esperamos eventualmente tenerlo aquí presente en el programa. Ya la invitación está abierta desde hace algunos días, porque hay mucho más que hablar sobre comunicación, pero le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender y a los oyentes esta directriz de Casa Presidencial. Muchísimas gracias, Freddy y Marianela, y por supuesto siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. 2:40, sin filtros en Radio Colombia. Ya regresamos. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Colombia. 2:41, continuamos sin filtros por Radio Colombia de lunes a viernes a las 2:30, de 2:30 a 3:30. Entre espacios de deportes también logramos hacer este campito. Radio Colombia nos hizo este campito para poder hablar de actualidad nacional, de la noticia que de repente comentamos a la hora del almuerzo y que hemos estado desmenuzando durante el día, durante la semana. Recibimos a nuestro invitado, don Juan Diego Castro, ampliamente conocido, que además tiene una pasión por la justicia. Eso sí es cierto. ¿Cómo estás? Además es una voz de la radio. Muchas gracias por invitarme. Confieso que escucho pasión por la justicia. Qué bueno. Muchas gracias por invitarme. Los mejores augurios en vuestro proyecto. Marianela, Freddy, qué valientes, qué bueno. Y cómo cae bien una nueva fuente de agua informativa en este oasis tan entretenido y ustedes tan cerca del epicentro del poder nacional. Y además, contemos lo que acaba de decir don Juan Diego. Dice que la última vez que estuvo en esta cabina, ¿con quién estuvo? Nada menos que con Javier Rojas. Así es. Imagínense. Mi buen amigo, don Javier Rojas, hicimos unas críticas más al estilo de él que al mío, y provocó la ira del edificio de travertino del barrio González Lam. ¿Qué fue tan controvertido que ese día, don Juan, recuérdenos? Bueno, es que estábamos hablando acerca de los viajes del entonces magistrado presidente, y en un caso que yo llevaba, un señor que había defendido gente que resultó condenada por tráfico internacional de drogas, dijo que iba a viajar con el presidente a un evento académico a Brasil, y a mí me parecía inadecuado que el presidente de la Corte viajara con un abogado particular de un narcotraficante condenado. Eso fue suficiente para que sonaran más cachiflines y triquitraques que los de fin de año aquí Nada cerquita. menos, imagínese. Don Juan, cuando usted va al Poder Judicial, que obviamente es de cotidiana visita, ¿siente usted esa inadversión de los funcionarios o siente usted ahí alguna energía? No, para nada, para nada. Al contrario. No, bueno, vamos a ver. Llevo 35 años y meses de haberme incorporado al Colegio de Abogados, pero los estudiantes de Derecho empezamos a visitar lo que yo me he quedado con este concepto, porque muchos dicen voy para la Corte, voy para los tribunales. Yo digo voy para
los zaguanes tribunalicios. Okay. Porque lo más duro del litigio, y digamos que es como una medalla, ¿verdad? Obviamente con sus dos caras, son los zaguanes tribunalicios. Ahí es donde uno se da cuenta de todo. De lo más crudo, de lo más cómico, de lo más cruel, de lo más triste, de los chismes, de las leyendas, de las verdades, hasta de cuando se agarraron dos funcionarias por otro funcionario que le decían frijol en un ascensor y casi se matan todos. Me refiero a funcionarios judiciales hace años. Sí, esos son. Pero yo tengo están muy... una relación de cariño, de respeto con... Mire, si tuviera que decirle porcentajes, el 99% de los funcionarios judiciales, desde los guardas y las policías que están en los arcos de la entrada de los tribunales. Recuerdo una anécdota con uno que no me conocía y me dice: don Juan Diego, ¿usted anda armado? Sí, señor. Tiene que dejar el arma, y le digo, no puedo dejarla, pero es que usted no va a poder entrar armado, y le digo, pues entonces usted tendrá que ver qué hace, porque yo no puedo dejar el arma. Bueno, enséñeme el arma, y le saqué la lengua, y me decía, no, con esa sí puede. Esa es la única arma que yo he usado toda la vida. Los jueces, como en todos, son jueces todavía humanos, no hay ni humanoides ni robots. La gran mayoría son personas con las que tengo relaciones estrictamente profesionales, cordiales, respetuosas, excepto con uno que siempre ha vivido resentido conmigo porque fue hace años el defensor público de los asaltabancos asesinos venezolanos, y ahí se traumatizó mucho que el gobierno de don José María expulsara a esos delincuentes que después fueron fusilados en Venezuela cuando se fugaron, y siempre quedó con esa espinilla en el corazón. Hasta que un día venía yo hace como un año, como bien dice usted, yo voy a la corte más que a mi oficina. Hay días que no voy a la oficina porque estoy en la corte. Sí, están juicios prácticamente. Y están los bomberos, la policía, la Cruz Roja y los guardas de la corte. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Qué pasó, muchachos? No sé qué. ¿No ve que una gata está pariendo ahí encima del tribunal donde está presidiendo un juez de apellido Pérez? Ah, qué cosa. ¿Y cuántos gaticos tuvo? Pero yo creí que era un vacilón, ¿verdad? Y entonces me dice, no sabemos, la estamos sacando. Pero en eso que pasa un colega y estamos hablando, vienen con una caja de cartón con una gata. Entonces yo le tomo una foto a la gata, y como entre las cosas que me entretienen cuando los juicios están muy aburridos es el Twitter, pongo: parió la gata encima del tribunal presidido por el juez tal. Ni pa' qué. ¿Qué pasó? Vea, fue un escándalo. Todos los troles que tiene el Poder Judicial ahí en oficina de prensa para defenderles la imagen a los altos funcionarios, se me tiraron encima. La gata pegaba aullidos en mi Twitter y el juez agarró una foto de mi Twitter que le dio la oficina de troles del Poder Judicial y presentó un escrito en un caso donde él llevaba ese expediente en el que yo figuro como abogado, y se inhibió por profunda amistad, por el irrespeto, porque yo dije que una gata había parido en el tribunal de él. Eso fue el año pasado. Vea qué coquetura, juez. Pero eso, a estas alturas del partido, vea qué mala interpretación de una situación que fue real. No es real. Tengo la foto de la gata. Es más, ya la bauticé, se llama la gata tribunalicia. Juan Diego, ¿cuántos eran? No los gatitos, los troles. No sé. ¿Usted los tiene contados? ¿Usted sabe cuántos son? Vea, ya no me contestan porque se embarcan. Yo soy un viejillo que no cree, ha aprendido a manejar el Twitter. Estaba en un congreso en Quito, en septiembre, octubre del 2012, cuando veo el logo de la oficina de prensa del Poder Judicial, pero atacándome por una cosa que hago con mis colegas de Jurisis todos los años, que es el impunómetro. Uh-huh. Y seguro no se imaginaban que yo estaba allá abajo en la mitad del mundo. Y como era un congreso donde se estaban hablando, precisamente mi ponencia en ese congreso fue sobre la libertad de prensa, el proyecto de ley Mordaza, y puse el ejemplo, el paradójico ejemplo de la expresidenta Chinchilla, cuando le cortó el rabo a aquella viceministra tan linda que salió retosando en unas camas y en unas almohadas de un
Hotel de Sudáfrica. Sí, de muy buena memoria lo sabemos. Sí. Bueno, las fotos de ella en Interview, la revista española, realmente eran sensuales, pero no eróticas ni pornográficas. Como en algún momento llegaron a ser calificadas. No, para nada. Pobre mujer, tal vez desatendida, y después, bueno, fue muy simpático ver el llanto que empapó una curul de un marido cornudo cibernéticamente, porque nunca se supo nada. Ahí yo les contesté todos los ataques a los troles de la Oficina de Prensa del Poder Judicial y supieron que yo sabía manejar mi teléfono inteligente. Don Juan Diego, pero ¿no aplica usted filtros para saber qué leer y qué contestar? O hay momentos, debe haber momentos en los que usted dice, como decía mi abuelita Yolanda, machete, estate en tu vaina. Debe haber muchas cosas. No, usted no se imagina. Vea, aprendí de una cubana profesora, amiga mía, porque es uno de los temas para los que ustedes me convocan y que me interesa mucho, el tema de tecnologías, derecho y justicia. Esta mujer, yo le digo, la mamá de la informática jurídica en Cuba, Yarina Moroso, me dice, mira, compañero, debe oír una cancioncita cubana que se llama Nunca bailes en la casa del trompo. Nunca bailes en la casa del trompo. No sea metiche. Fíjese dónde va a bailar. ¿Cómo va a bailar usted en la casa del trompo? El trompo va a bailar mejor que usted. Siempre va a bailar mejor. Y yo uso otro filtro que viera qué buen resultado me ha dado, aunque le parezca, no sé el adjetivo. Yo recibí de un amigo mío, químico y maestro de Reiki, un cristal de cuarzo. Y él me dijo, cuando vayas a la corte, llévate el cristal de cuarzo en el maletín. Oiga, es increíble. Es más, tal vez algún día, les puedo decir después el nombre de mi amigo, y podrían hablar con él de los efectos físicos, no mágicos ni espirituales, físicos del cuarzo. Entonces, por aquello de que me salga una gata tribunalicia o que alguno de los magistrados me lo tope cerca, o un día de estos un juez, que hay algunos que otros, ¿verdad? Un poco groserón, pero todo el mundo lo conoce. Me lo topé y me dice, ay, licenciado, ¿cómo siguió el cáncer? No me diga, pensé yo, mire usted qué gente tan cristiana. Y él predica en una iglesia cristiana. Qué manera de preguntar cómo siguió el cáncer. Y le digo, viera que qué bien, gracias a Dios, ya no lo tengo. Pero me pasó un chiste muy divertido, le dijo. Se lo cuento, claro, don Juan Diego. Figúrese que yo llegué a la parada del bus para el otro barrio y listo para montarme y jalar. Y cuando me abren la puerta, ¿sabe quién hay en el estribo diciendo adiós? Don Luis Paulino Mora. Encantado de verlo, don Juan Diego, mucho gusto. Se me adelantó don Luis Paulino, por lo menos ya por más de un año. Don Juan Diego, Pero la vida es así, aquí estamos hoy y mañana no sabemos. Pero Freddy y yo creo que sí se lo queremos preguntar de la forma no me diga cordial y humana que uno pregunta, ¿cómo está de salud? Y la pregunta es, de corazón de verdad, ¿cómo está de salud? Y le agrego a la pregunta. Con solo verle yo los ojos a ustedes me doy cuenta cuál es la intención. ¿Sabe cómo me sentí? Como cuando, bueno, Tres Patines lo transmite de Radio Colombia. ¿Cómo sigue usted de salud? ¿Se hablan ellos con el señor juez? Mucho de él. Y sigo viéndolo todos los días en los tribunales, con enaguas, con pantalones, con anteojos y de muchas maneras. Es la primera pregunta que le hacen al señor juez. El secretario le dice, ¿cómo sigue usted de salud? Y me permite usted preguntar. Primero que todo, le puedo decir que lo que no aprendí en mis 57 años anteriores, lo he aprendido en estos 2 últimos años. Tuve la gran suerte de toparme de frente con ese monstrillo llamado cáncer, que tiene más de 200 caras. La medicina llama cáncer a 200 enfermedades que algunas entre ellas no se parecen. Aprendí que los seres humanos producimos entre 1,5 millones y 2 millones de células cancerosas al día. Aprendí que el odio produce cáncer, aprendí que el estrés produce cáncer, aprendí que el sufrimiento produce cáncer y logré irme deslarvando, como un gusano que se va quitando de la larva y empieza a ver lo bueno que tiene por dentro y por fuera. Y aprendí una oración que nadie me la enseñó, sino que bañando me dije yo, hombre, qué maravilloso
lo que es poder bañarse y lo que es poder tener agua. Dios mío, limpiame con esta agua mi alma, mi corazón y mi cuerpo. Limpiame, nada más eso es lo que hay que pedirle, limpiame. Dame inteligencia y dame fuerza. Y con eso yo voy a hacer lo que tengo que hacer durante este día. Cuando llegué al hospital en los Estados Unidos, después de haber pasado una novela de terror con un médico en el Hospital Cima, que por dicha a esa novela de terror logré salvarme. El doctor Kianang, que me recibe, me dice, señor Castro, mire, hemos hecho todos sus exámenes, hemos ampliado su biopsia y el doctor que lo atendió en Costa Rica cometió errores muy graves. Para empezar, un tumor como el que usted tiene en su garganta, en la amígdala, no se opera en la medicina moderna desde hace 10 años. ¿Por qué lo operaron? No sé contestarle. ¿Por qué su biopsia no se hizo para determinar otros factores? Tampoco sé. ¿Por qué le dijeron que su probabilidad de sobrevida era de 3 a 5 años o de un 50%? Tampoco lo sé. Bueno, mire, nosotros vamos a someterlo a 35 sesiones de radioterapia y a 8 sesiones de quimioterapia con células de ratón. Y sus posibilidades de curarse de ese cáncer son del 98%. Solo tengo que hacerle una pregunta. ¿Usted cree en Dios? Estamos hablando de un hospital norteamericano, de la Universidad de Texas, donde trabajan 18,000 personas que solo atiende cáncer, con investigaciones increíbles. Y le digo, siempre he creído en Dios, aunque en el Dios que yo creía cuando hice la primera comunión es muy diferente del Dios que creo ahora. Pero ahora creo más que cuando hice la primera comunión. Y el doctor Kianang me dice, señor Castro, qué bueno, porque si no, mejor no gaste su dinero. O sea, todo se mueve porque hay una inteligencia superior, porque hay un gran arquitecto del universo, porque hay una fuerza del Altísimo, y esa es la que le va a decidir si yo me monto en el bus o no me monto en el bus para jalar de este barrio. El problema es montarse en ese bus y que le toque volver de nuevo. Ahí es donde está la cosa. Estamos con Juan Diego Castro. Es a veces un irrespeto cuando uno interrumpe a una tertulia de este nivel, y yo le agradezco a don Juan Diego que esté con nosotros y que comparta esos pasajes de su vida tan íntimos. Mucho gusto. No tenga pena, estamos en la radio y también sé que aquí las cosas van rápido. Pausa y volvemos con Juan Diego Castro. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro, porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Colombia. 2:58, ya estamos con Juan Diego Castro, Marianela Cordero y este servidor Freddy Serrano. Gracias por estar con nosotros sin filtros. Don Juan Diego, bueno, en esta primera parte del programa muy entretenidos, la verdad, conociendo un poco esos entretelones de lo que usted nos mencionaba relacionado con ese pasaje tan fuerte de su salud. Yo ahora lo veo a usted muy bien, revitalizado, muy lleno de fuerza. Que se cuiden entonces aquellos de su arma, de su lengua. De mi lengua que quedó... primero quemada, después reciclada. ¿Por qué reciclada? Porque toda la piel de mi lengua se cayó, ahora tengo piel nueva, imagínese la clase de filo que tengo ahora. Para decirlo en inglés, reloaded. Don Juan Diego, pero oiga, yo tengo un amigo abogado, lamentablemente no nos está escuchando, anda de vacaciones, y un día tuvimos una discusión muy divertida porque
a ver, con el humor negro que nos caracteriza tanto a su gremio como al nuestro, él decía, Coincido. los abogados somos de lo peor, y yo le decía, jamás. Los periodistas somos verdaderamente difíciles, y estamos en esa discusión. Y usted dice que aprendió que el odio produce estrés, produce cáncer, el odio, el estrés y el sufrimiento, que son 3 elementos que se encuentran con mucha frecuencia, tanto en los tribunales como nos toca a nosotros a veces en el mundo de las noticias. Entonces, qué difícil ser abogado y no encontrarse frecuentemente otra vez con el odio, otra vez con el estrés y otra vez con el sufrimiento, porque también son materiales de la vida humana. O sea, todos los días. Vea, mañana tenemos una audiencia de un caso terrible que debe haber acaecido hace 12 o 14 años. Pero vea cómo está todo interconectado. Muere una chiquita en un choque, como son todos los choques, sin gracias, en la esquina del Paseo de los Estudiantes y Avenida 10, donde está el SNA. sí. Vienen 2 chicos de la High Society brincándose los semáforos de Avenida 10 desde la fábrica de chorizo chino. Entre paréntesis, eso me generó una regañada, porque cuando yo estoy interrogando, el primer abogado defensor que tuvo el niño acusado, el muchachito acusado, es chino. Entonces yo le pregunto a uno de los testigos, mire, de la esquina del chorizo chino, y me dice la jueza presidente, no le falte el respeto a su colega. Le digo, perdón, estoy dando un punto geográfico y ahí está. Es más, está del SNA, Todos sabemos dónde está. de la, ¿cómo se llama? Del Bar La Lira, que siempre he querido entrar y no me he atrevido. Un día de estos voy a tomarme un tapiz, a 100 metros para atrás. Bueno, Avísenos para acompañarlo. vamos a ir, vámonos juntos. Y entonces, esa niña muere allí. Y el fin de semana hay un accidente terrible aquí cerca, donde mueren un muchacho y una jueza. Pues esa jueza muere el 18 de octubre, 12 o 14 años después de que murió Dinia, y eran compañeras en el colegio de señoritas. No muy puede raro. ser. Mire, nosotros, como somos abogados dedicados al derecho penal de las víctimas, casi nunca defendemos, casi siempre acusamos. Y hemos oído cosas que son espeluznantes. Me acuerdo una vez un carajillo, juegue vivo, que desnucó a un taxista porque lo chocó por detrás a toda velocidad. El taxista se desnucó, y entrando a una audiencia de conciliación dice el Huila un veinteañero, para eso tengo seguro, para matar a todos los que se me pongan por delante. Viera qué bien le fue a ese señor. Lo apretamos. Otra vez, otro chico lindo. Es que yo digo chico lindos pero no necesariamente me refiero a chicos ricos, sino por la actitud de chico lindo. Yo Arrogancia. hago sobrados. La gana, maté un carajo y qué. Este loco viene ahí por la radial de Atillo y están colocando las lucecitas esas, los ojos de gato de la calle. Eso lo pegan con una goma, con un cemento que está a más de 300 grados de calor. Uh-huh. Está hirviendo 3 veces. Y el loco ese vino y botó la caldera donde está ese líquido hirviente y mató a un muchacho quemado con eso de los obreros. Habíamos negociado con el abogado la suma de la indemnización, la familia era muy pobre, papá y mamá, y el muchacho era el que los mantenía. Entonces, cuando entramos, los 2 viejitos dicen buenos días, y está el acusado y los vuelve a ver y se ríe y no contesta. Se ríe, no, se burla de los señores. Cuando entramos al juicio, el abogado defensor le dice al juez que sí, que ya estamos de acuerdo, que no sé qué, y no sé, diga 30 millones de colones, no recuerdo la cifra. Entonces yo levanto la mano y le digo, no, está equivocado el colega defensor, son 31 millones. Entonces el colega pide un receso, sale y me dice, mira viejo, estás loco, ¿por qué 31 millones? Y le digo, es 1 millón más para que el pachuque tu cliente aprenda a saludar. Pero mira a estas alturas, bueno, 31 no hay arreglo. Y tuvo que pagar 1 millón de pesos más para que aprenda a saludar. O sea que en entretelones
de los pasillos, de los zaguanes tribunalicios. de los aguanes tribunalicios. Está para un libro eso. Claro, Es donde Con uno toda la realmente gata. conoce a la gente. claro. Y detrás de los zaguanes, mire, yo he visto jueces chateando en medio juicio. Chateando, no ponen atención. He visto jueces bostezando. No, pero uno ve eso en la asamblea. He visto a una fiscal muy guapa, dicho sea de paso, con una enagua muy bonita, sin medias y sin afeitarse las piernas. O sea, de las rodillas para abajo, cualquier cosa. He visto jueces y fiscales con una corbata de Piolín, de Bugs Bunny y de Pedro Picapiedra. He visto jueces que tienen 2 días de no hacerse la barba, por dicha que no la tienen muy cerrada. He visto juezas vestidas como princesas, impecables, jueces vestidos como dandis. Yo no puedo generalizar, pero si son jueces, tienen que andar vestidos de jueces. Yo fui a una audiencia a Pérez Celedón y la jueza entró, la señora jueza, con un salario de más de 3 millones de pesos, entró a hacer la audiencia con chancletas, no digamos la marca para no hacerle propaganda. Pero dígame, Pero con chancletas Ay, vuelvo a y citar- feas. vuelvo a Y citar a además mi- no eran del color del vestido. Vuelvo a citar a mi abuelita Yolanda. No solo hay que serlo, hay que parecerlo. por supuesto, es un Juan, respeto. Oiga, y viera qué fácil resuelven eso los españoles. Usted sabe que los abogados llegan a los tribunales de España en blue jeans y entran, pero ¿qué entran? Se ponen una toga y entran de negros, con ese trapo largo negro, se ven elegantísimos. ¿Y por qué no nos ponen toga? Bueno. Freddy, no sé si hacer una pausa o entrar directamente, o sea, vamos a hacer una pausa para venir a hablar de este Congreso de Derecho Informático, porque lo leo del perfil de Facebook de don Juan Diego. Estamos viviendo la paradoja de la tecnojusticia. Tribunales que están repletos de computadoras, ciberbibliotecas jurídicas a un toque de la pantalla, soportes audiovisuales sustituyeron actas, pero cada día se cumple menos el principio de justicia pronta y cumplida. O sea, que a veces quisiera uno, entonces, don Juan Diego, ese tribunal de 3 patines, sin computadora, pero en 15 minutos se cerraba el caso. Ahorita hablamos de eso. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Colombia. 3:07 de la tarde, estamos con Juan Diego Castro. No hace falta más que su nombre para saber del personaje y de la importancia que tiene escucharle, con Marianela Cordero compartiendo Sin Filtros. Don Juan Diego, la tecnología invade todo, pero parece que no todos estamos alineados con ella para poder ser efectivos. Usted ha sido un crítico ferviente de el Poder Judicial, y por eso al principio del programa le preguntaba yo si se ha ganado algunos enemigos. Decía usted. Mire que yo no le contesté. Sí, sí tengo enemigos en la Corte Suprema de Justicia. No son muchos. Ah, sí. Sí, absolutamente. Y tengo amigos, por ejemplo, una vez uno de los magistrados me mandó una carta cuando yo era ministro de Justicia pidiéndome que intercediera ante el presidente de la República para que lo nombraran, manuscrita. El día que aparezca en uno de mis casos, yo lo recuso por ser mi íntimo amigo porque tengo la carta de él. Híjole, imagínese usted, Marianela. O sea, don Juan Diego, nos habíamos ido a la pausa hablando de este congreso en el que usted participó de Derecho e Informática. Usted hizo una exposición llamada Justicia Caórdica y habla de esta paradoja de que tenemos ahora las herramientas para hacer, supuestamente, ojalá, más, que esa justicia sea un poquito más pronta, que no haya tanto papeleo, pero no está sucediendo y algunos procesos siguen tardando lo mismo y uno dice que raro. Para todo esto se necesitan papeles. ¿Cuál es esa paradoja que están viviendo y los abogados y cómo se vislumbra una solución? Porque haber sabido, entonces, tanto gastar en computadoras o en aparatos y vamos a seguir igual. Cuando los costarricenses tengamos claro cuánto le pagamos a las grandes empresas de la informática
en compra de equipos, en pago de licencias. Mire, solo le pongo un ejemplo. Cuando yo llegué al Ministerio de Justicia, el presidente Figueres me dijo que mi principal tarea era el registro nacional porque había mucha corrupción. Entonces yo puse mi oficina en el registro nacional porque me queda muy incómodo ir de donde está Justicia por la Clínica Bíblica hasta el Zapote. Entonces, Lo recordamos muy bien. Entonces mejor me vengo para el Zapote, pero viera lo que me encontré, don Freddy. Una oficina que era una suite de lujo, aunque sea redundante. Lo único que no le dio tiempo al entonces director del registro fue instalar el jacuzzi porque yo se la quité. Viera la oficina, viera el lujo, viera el baño, viera el closet, la vista, las ventanas, con ascensor con llave exclusivo para ese piso para el director. Claro, yo llegué a una oficinita pensando que iba a ser chiquititica y me gané ese premio. Bueno, ahí me di cuenta que había un contrato. Tengo un artículo que publiqué precisamente en uno de estos congresos en el 98 acerca de los grandes negocios de GBM con el Registro Nacional. Ya yo le perdí el rastro, pero ellos alquilaban hasta los cables para pegar las computadoras a las impresoras. Tantos cables, tantos dólares por mes, pero eran millones de dólares en ese tiempo. El software, los pocos expertos que tenían, los traían ellos. Tenían una línea directa para ver las propiedades de todo el mundo desde la oficina de GBM en el Paseo Colón. Y me acuerdo que ya yo empecé a ver por dónde estaba la corrupción y resulta que por ahí venían cosas que llamaban la atención, empecé a pararlas. Por ejemplo, ellos tenían que dar, vea que le estoy hablando del 96, 97. Detecto al subdirector del Centro Cómputo del Registro montando un chorizo de película, falsificando inscripciones de carros para llevárselos. Entonces yo interviene la policía y rodeamos el registro porque me quedaban todavía, como acaba de salir de seguridad, muchos amigos de la policía. Entonces estábamos estrenando los motorizados y llegaron unos en moto. Y agarramos al muchacho, lo condenaron a 3 años de prisión y casación confirmó. O sea, no hubo duda de lo que pasaba. Pero ¿qué sucede? El sindicato, encabezado por un señor que está ahí, que desde hace años estoy por irlo a saludar, don Felipe, me montó una huelga. Y entonces me gritaban como en un círculo que hay ahí, una plaza, que es el centro de la parte principal. Como un mezzanini que existe ahí, unos balcones. Tiene los balcones, entonces vociferaban. Curiosamente había alguien no me acuerdo de qué era del registro, que filmó todo. Y después me pone el video, entonces salía Pedrito mentándome la madre. María gritándome barbaridades, me hicieron la lista y los empecé a llamar uno por uno al despacho y les decía, Pedrito, miénteme la madre. Jamás, señor ministro, yo soy católico, yo no, pero mejor miéntemela. O sea, tenga la valentía de mentírmela aquí, no va a pasar nada, solo quiero ver, no, jamás, yo nunca he dicho una mala palabra, póngale el video. Y se fueron poniendo verdes, rojos, amarillos, yo no hice nada más, dije, fíjese con quién se mete. Don Juan Diego, ¿qué pasaba ahí? Ajá. Que con todo esto de la computación, que es maravilloso, de la tecnología, hay muy pocos que han hecho un negocio tigre. De nada le sirve a usted el último modelo del carro que usted quiere si usted no tiene licencia y no sabe cómo camina. Y eso nos ha pasado en muchos lugares. Mire, la primera vez que yo llevé, no esta cosita tan bonita que es la tablet, sino aquellos se llamaban notebook. Eran como 5 de estas en uno, pero ya eso era maravilloso. Y la jueza era una señora Chacón, y yo, que he sido un enamorado de la tecnología, abro mi máquina y empiezo a escribir y me dice la jueza, apague eso, no soporto el ruido de ese aparato. Ahí. Ahora todos los jueces van con computadora y notebook. Hay jueces que están clarísimos, que resuelven rápido. Mire, yo estuve hace un par de años con un juez penal de Limón, y en una notebook tenía el código, en una iPad, en una tablet tenía el código, tenía los modelos
qué maravilla, y lo digo con cariño Qué y respeto, destreza, de claro. muchacho, y cómo hacía las cosas y cómo resolvía. Pero es que las computadoras no le van a dar a usted lo que usted no trae en su cerebro. Falta pasión por la justicia. Falta pasión por la justicia, falta pasión por el trabajo, falta gratitud porque un fiscalito o un juez recién nombrado con 1 o 2 años de graduado se gana 2 millones de colones al mes. Y eso en la calle con un bufete hay que sudárselo para ver si uno le llega a esa suma. Don Juan Diego, ¿hasta dónde llegará, y me imagino que su respuesta será hasta el último día de su vida, pero hasta dónde llegará esa voz crítica de todas estas situaciones que vemos en el Poder Judicial, ese impunómetro que usted siempre ha publicado y que nos deja en evidencia que aquí no hay justicia pronta y cumplida y que ojalá tuviésemos juicios como el de Tres Patines, por lo menos al final se ha dado una respuesta. 15 minutos se sabía. Por lo menos en 15 minutos se sabía. Pero aquí hubo juicios como los de Tres Patines. Déjeme hacer nada más una remembranza de un excelente juez que ya falleció desgraciadamente, don Jorge Castillo Montoya. Don Jorge Castillo fue el primer juez que me tocó a mí en mi carrera, imagínese, hace 35 años. Precisamente ese caso no se me olvida, el fiscal todavía vive, tengo años de no verlo, don Brian King Rodríguez. Otro colega, vamos a decir solo su nombre, don Federico, que en paz descanse. Don Federico era un abogado muy famoso y muy vistoso. En ese juicio, él llegó vestido, estamos hablando del año 79, 80, con un vestido de violén, color naranja, pantalones verde perico, zapatos de plataforma de 8 colores de charol, camisa fucsia con vuelos y una corbata floreada, y hasta el olote. Dios mío. ¿Verdad? Él defendía a uno, yo defendía a otro. Entonces el fiscal Rodríguez lo odiaba a ese otro señor. Entonces se para el fiscal Rodríguez y le dice: señor juez, sí, señor fiscal, ¿qué se le ofrece? No se puede hacer el juicio. ¿Cómo que no? Aquí están los acusados, aquí están los abogados, está el fiscal, está el juez, está el secretario. No, la mitad de la defensa está bajo los efectos del etilo. Yo no hago nada, y se para don Federico, se le arrima al juez y lo sopla. Y dice el juez: se suspende el juicio, este defensor está borracho. Eso también se veía hace años. Ahora hasta la gracia se ha perdido en los juicios. Y yo creo que usted le pone esa salsa. Hay quienes podrían decir que usted pasa de la anécdota a lo sublime. Es que así es la y de la abogacía. gata a los aguanes O al magistrado tribunalicios. vicepresidente de la corte. Pero es que ese es usted. Sí. No, pero es que esa es la realidad. Eso o es la realidad que usted ve, que usted observa, que usted Sí. palpa, ¿no? Y que me hace reír y me hace sufrir y que me hace llorar de alegría y de rabia. Lo que pasa, María ¿O será Nela y Freddy, o será, don Juan Diego, que usted llegó a ese nivel, tal vez, de verlo con esa gracia y de tal vez De que reír por no llorar. Exacto, algún No, no, oyente no, podría no. sentirse confundido y decir, No, bueno, yo es que- lloro. que- Lloro de rabia, y cuando me topo una fiscalita que llega a una audiencia media hora después, divina, ¿verdad? Y yo estoy con mis 2 colegas, mamás que se levantaron a las 5 a alistar los chiquitos, los fueron a dejar a la escuela y llegaron puntuales a las 8, y la fiscalita soltera, sin hijos, preciosa, que recibe un chequecito de 2 millones de colones al mes, merecido o no, ni siquiera dice buenos días ni se excusa. Y cuando el juez le pregunta y le dice: licenciada, su atraso, y dice: por razones de género me he atrasado y no tengo por qué decirlo. Ok. ¿Cómo? Por razones de género me atrasé y no tengo por qué decirlo. Perdón, mis 2 colegas son 2 señoras que trabajan más que ella y que fueron a dejar a sus chiquitos a la escuela, pero su deber como funcionaria era ser puntual. Igual veo jueces, y también vale la pena decir nombres, que como el tribunal que presidió en ese momento don Manuel Rojas, un excelente juez como la gran mayoría. 8 es 8, el tribunal está sentado a las 8 y empieza a las 8. Eso es una maravilla, y resuelven y van para adelante.
pero la corte, la justicia, la abogacía es surrealista. Es más, yo pienso que a las salas de juicio del primer circuito judicial no se atreven ni a arrimarse ni Dios ni el diablo. Surrealista. Así lo califica entonces don Juan Diego la realidad de las cortes de nuestro país. Entonces no estoy tan perdida yo comparando con Tres Patines. No, Tres Patines era más gracioso. 3:19, venimos al cierre de un Sin Filtros muy especial por Colombia. Si les digo que para ganarse un carro no necesitas hacer absolutamente nada, de fijo no me creen. Pero en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Colombia. Con un país en sintonía, son las 3:20. Nos quedan 5 minutos y el tiempo efectivamente se hace corto para escuchar al Juan Diego Castro de hoy. Dice Jenner Angulo en Twitter, este señor es sin pelos en la lengua, se quedaron cortos con el tiempo. Don Mario Solano, un saludo a nuestro colega, nos dice, a veces me hace la tarde el sarcasmo de don Juan Diego Castro, sin filtros. El sarcasmo es... No es sarcasmo, es la verdad, lo que pasa es que yo lo digo con gracia. Yo hablo así, dice usted. Sí. Don Juan Diego, ¿llegará algún momento en que ese impunómetro que usted ha venido siguiendo tenga cifras positivas? ¿Que usted nos pueda dar una buena noticia? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo será eso? Yo creo en ese grupo de magistrados y magistradas que, aunque sea pequeño, es valiente, es inteligente y es honrado. Creo en la mayoría de nuestras juezas y de nuestros jueces. Creo en el fiscal general, que me parece que le tocó echarse una carga al hombro que le dejó el anterior procurador general con un ministerio público caótico, desastroso y que había hecho el ridículo en los megacasos. Creo en los médicos forenses, creo en la policía sin el director de la policía que se debió haber ido desde ayer, y creo que los funcionarios y los empleados rasos del Poder Judicial son de lo mejor de la burocracia criolla. Pero hay gente que ya tiene que irse para la casa para que todo esto se arregle. Pero no quieren. No, porque el poder es adictivo. Y hay otro detalle, tenemos gente en la Suprema Corte de Justicia que es muy tacaña y quiere jubilarse hasta con el último peso que sea posible. Vea que algunos a veces se mueren primero antes de jubilarse. Claro, las que la hacen todas son las doñas viudas que se quedan con 9 millones de pesos al mes. Dice el colega Rodolfo González, contá la historia del meteorológico y la querella por el insulto. No sé si lo puede hacer en 2 minutos, Sí, pero... lo puedo hacer. Un periodista que se llama Armando Acuña Delgado me mentó la madre en un parqueo, se llevó a un abogado defensor que tenía un programa que se llamaba La Hora del Perro, guau guau, y le mintieron al juez diciendo que ese día llovió y que era imposible que él me haya faltado el respeto. Entonces yo me fui en carrera en el receso al meteorológico y traje una constancia de que no había llovido y los condenaron a pagar 250,000 pesos por un hijo de putazo. Le embargué el teléfono, le embargué un salario que le pagaban en la Fede Fútbol y me pagó como a 16,000 pesos por letra don Armando Acuña Delgado. Historias de periodistas y de abogados. Creo que hoy por goleada los abogados están ganando. No, y hoy por goleada Sin filtros. Sin filtros, No hay y yo por goleada le voy a decir que me he quedado como pocas veces en 18 años de carrera. Agradecerle a don Rodolfo, que además es colega mío. Sí, saludos, Rodolfo. Saludos a Rodolfo también. @Rodo7 para que también lo sigan en Twitter. Claro que sí, que es otro Sin Filtros que tenemos que invitar y de una vez desde aquí le lanzamos la invitación y el reto a que venga, a que nos a hablar aquí, porque este es un programa en el que precisamente eso es lo que queremos, que hablemos sin filtros, que seamos como nos oye y aprender escuchando. Don Juan Diego, de verdad muchas gracias por haber venido. No, a ustedes, me hicieron la tarde, vea, me olvidé hasta de los jueces, si no me hubieran hablado de ellos no me acuerdo. Acuérdese el de Tres Patines mejor. No, yo lo oigo, lo quiero. No, mucho. por eso, acuérdese de él, ese juez. Me hace mucha gracia, el señor juez. Don Juan Diego, y qué alegría verlo bien, encontrarlo gracias. bien. Siento que esta forma de ser suya también se ha ganado que la gente... A ver, uno quisiera encontrar un funcionario, una figura pública
que hiciera tanta bulla y moviera tanto las cosas que se compusieran. Sabemos que no es tan sencillo, pero yo creo que la gente ve en usted a alguien apasionado por Costa Rica y por la justicia. Va a pasar, se va a alborotar. Mire, las cosas que están pasando a mí me satisfacen mucho. Nada más quiero quitarles un minuto más para recordar al coronel Feliciano Mendoza de San Carlos. Cuando yo tengo la primera reunión con los coroneles en el año 94, mayo del 94, se levanta un señor morenito, pequeñito, con su uniforme engomado y me dice: señor ministro, mi muy morigerado señor ministro, usted no sabe cuánto me satisfizo escuchar atentamente cómo usted abordó temas tan álgidos con un lenguaje coloquial. El coronel de San Carlos. Son las 3:24. Empezamos con la gata en el tejado, sí. Nos fuimos por la lengua y su arma venenosa. Pasamos por los aguanes tribunalicios, nos paseamos. El venenosa se lo agregué yo, don Juan Diego. No, pero no es venenosa, es más bien antiofídica. Es antiofídica. No será la última vez que lo tengamos. Y sobre todo le agradecemos por ser original y por hablar sin filtros, don Juan Diego. No, mucha suerte y duro y sin filtros, pero con los preservativos necesarios. Virgen Santísima. Sin filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.